Bueno, muy buenos días, mis amados. Aún es de mañana. Hoy finalizamos el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido a lo largo de este año venir siendo expuestos a esta maravillosa palabra del Señor, a este Evangelio. Y bueno, debemos darle gracias a Dios por eso. En este Evangelio, Juan nos indicaba en el sermón pasado una exhortación amorosa que realizó nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos, y que también hoy está vigente para nosotros como iglesia. Y es que fuimos guiados a que solamente podemos demostrar por pura gracia nuestra unión con Cristo, que ésta se evidencia a través del amor que nos profesamos genuinamente los unos a los otros. También fuimos enseñados en que tenemos una gran comisión o una labor como iglesia, y que a aquellos 11 discípulos a los cuales nuestro amado Señor les encomendó que predicaran el Evangelio, también es una tarea que tenemos nosotros como iglesia. Debemos continuar, amada iglesia, dando en gracia lo que en gracia se nos ha dado. Y lo que se nos ha dado en gracia es esta bendita palabra del Señor. Es esta perfecta voluntad del Señor que salva. Pero esto también genera actos de parte del mundo para con nosotros. Así como le pasó a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos, como veremos en la porción de hoy, nosotros no somos mayores que nuestro Maestro. Así como Él fue despreciado, nosotros también seremos despreciados, pero si somos fieles al Evangelio que llevó a Cristo a la cruz. Hoy, como les dije, terminaremos el capítulo 15. Así que les ruego, mis amados, que nos pongamos en pie para leer la bendita palabra de Dios. En su Biblia, en Juan 15, del 17 al 27, dice la palabra del Señor: Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Oremos, amada iglesia.
Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por esta porción de la Escritura de hoy, Señor. Gracias porque sabemos que solamente a través de ella nuestras almas son edificadas cada domingo en tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu a entenderla, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica también, Señor, a que se quede impregnada en nuestros corazones por siempre, Señor. Que tu Santo Espíritu haga esa preciosa obra conforme a tu voluntad y para el efecto para el cual tú la has enviado en esta mañana. Bendito Padre, ayuda a tu iglesia, Señor. Pon esta palabra como testigo de que ya tu amado Hijo Cristo estuvo entre nosotros, Señor. Ayuda a tu iglesia. Todo esto te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de tu Santo Hijo y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El título para nuestro sermón es El costo del amor. Ese es el título de hoy, el costo del amor. Y vamos a tener 3 consideraciones. Primero, el mandato a que amemos. Segundo, el odio del mundo. Tercero, el testimonio del Espíritu Santo y la iglesia. Entremos inmediatamente a nuestro primer punto. El mandato a que amemos. Miren, el pensamiento del versículo 12 que ya vimos se repite aquí, hoy nuevamente en el versículo 17, pero de una forma un poco diferente. Ahora Jesús muestra que al decir a los discípulos que permanezcan, y especialmente al recordarle su gran amor de elección por los 12, aunque sabemos que son 11 los que fueron fieles, vemos que tenía un gran propósito en la mente, nuestro amado Redentor, cuando les dice, para que os améis unos a otros. La lógica es sencilla y clara aquí, en este versículo 17. Yo que por mí mismo no soy digno de ser amado, miren, no puedo amar a mi hermano, quien tampoco es muy digno de ser amado, a no ser que yo constantemente reflexione y permanezca en el amor de Cristo, en el amor que Él ha tenido para mí. Nuestro amado Señor Jesucristo nos está mandando a nosotros que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya el amor de Cristo debe estar en los corazones de cada uno de ustedes. Porque nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Pero si tú eres un redimido del Cordero, su amor está en tu corazón. Y este mandato de que nos amemos los unos a los otros, ahora no es imposible. Es totalmente posible. Y no solamente eso, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos amarnos los unos a los otros. Y no solamente nosotros amamos, es porque Él nos amó primero, iglesia. Cristo nos amó primero, Dios nos amó primero a nosotros. Hoy en la escuela estuvimos hablando del decreto. Y díganme si no es una manifestación del amor de Dios que Él nos ha llamado eternamente, antes de la fundación del mundo. Díganme si no es muestra del amor de Dios que Él haya enviado a su Hijo para que muriera por ti y por mí, por los pecados que Él nunca cometió. No deberíamos amarnos libremente los unos a los otros, si en nosotros está el amor de Cristo, si hemos entendido su obra expiatoria. No deberíamos amarnos los unos a los otros. Claro que deberíamos amarnos, y de una manera incansable. El amor de los unos por los otros, sin duda, es una extensión del amor de Cristo por nosotros. Debe ser así. Es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿De qué manera? Con mucha abundancia. ¿Qué dice Romanos 5:5 al respecto? Dice,
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si tú no amas a tu hermano, me temo que el Espíritu Santo no esté en ti. Luego, amada iglesia, entonces debemos entender que debemos amar a nuestro hermano, es porque el amor de Cristo está en nosotros. Ese es el único motivo. Porque tú no puedes amar a tu hermano con el amor tuyo, sin Cristo, porque es un amor pecaminoso, es un amor que busca lo suyo. El amor de Cristo no busca lo suyo. El amor de Cristo no es jactancioso. Todo lo soporta, todo lo puede. Pero el amor de nosotros sin Cristo es el amor egocéntrico, que solamente quiere dirigirse a nosotros. Yo y yo. No, hermanos, estamos llamados a amar a nuestro amor con el amor de Cristo, con ese amor que está en la Escritura. Debemos entender entonces de que si no amamos a nuestro hermano, así de sencillo, es porque el amor de Cristo no está en nosotros. No está en nosotros. Porque ni tú ni yo podemos dar lo que no tenemos, como ya les dije. Pero la gran noticia es que su gracia, mis hermanos, su gracia nos alcanzó. Esa gracia, ese favor inmerecido nos alcanzó. Y si en verdad es así, entonces nosotros amaremos a nuestros hermanos, incluso a nuestro prójimo. En verdad, amados, miren, yo les pido en esta mañana que reflexionemos y que nos examinemos nosotros mismos y miremos si está el amor de Cristo en nosotros. Reflexionemos en eso. Miremos si está el amor de Cristo en nosotros. Miremos cómo es nuestro comportamiento con nuestros hermanos. Incluso cómo son nuestras muestras de amor hacia el mundo. Reflexionemos en eso en esta mañana. Pasemos a nuestra segunda consideración, y es el odio del mundo. Está entre los versículos 18 y 25 del texto de hoy. Primero encontramos que el versículo 18 declara lo siguiente. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús ha advertido a sus discípulos que permanezcan en Él. Eso les ha dicho, que permanezcan en Él. Y que se amen unos a otros. Miren, analicen por un momento por qué nuestro amado Señor Jesús está pidiéndole esto a sus discípulos. Y luego de esto, Él viene y los exhorta, no solamente a que permanezcan en Él y se amen los unos a los otros, sino que ahora viene y los exhorta y le pide a sus discípulos que den un buen testimonio al mundo. Permanecer unidos, amarse los unos a los otros y dar un buen testimonio al mundo. ¿Por qué? Porque este testimonio al mundo debe ser la respuesta de los discípulos al odio que recibirán del mundo. Entonces, en esta porción encontramos las razones de por qué el mundo odia a los discípulos. De por qué el mundo debe odiarnos a nosotros. Y es que, mis amados hermanos, nosotros no venimos a la iglesia para escuchar un mensaje que nos enseñe cómo satisfacer las pretensiones del mundo. Nosotros venimos a la iglesia a escuchar un mensaje que nos habla y nos enseña de la santidad de Dios, de la santidad de Cristo. A escuchar un mensaje que nos dice que es preferible agradar a Dios antes que al hombre. Entonces, si tú vas a un lugar en donde únicamente se preocupan es por hablarles bonito a los que están en la iglesia
porque si hablan del infierno, porque si hablan del pecado, porque si hablan de la homosexualidad o hablan del aborto, se van. Pues que se vayan. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros predicamos que todos nuestros prójimos son a imagen y semejanza de Dios. Que el amor debe prevalecer entre nosotros. Y no solamente entre nosotros, sino hacia el mundo. ¿Y qué mejor manera para demostrar el amor que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia? Entonces, en esta porción encontramos las razones de por qué el mundo odia a los discípulos. Versículos 24 y 25 muestra por qué este odio es muy pecaminoso y es un odio totalmente inexcusable. Miren, los discípulos son odiados porque no son del mundo y porque pertenecen a quien el mundo odia, a Cristo, nuestro amado Salvador. Las palabras estas, cuando se dice si el mundo os aborrece, no podemos tomarlas como si dijeran supongamos que el mundo os aborrece, porque muchos piensan eso. Muchos piensan eso. Supongamos que el mundo os aborrece. No. Miren, nosotros debemos tener la plena convicción de que si somos unos verdaderos creyentes y damos un buen testimonio del Evangelio, el mundo nos tiene que aborrecer. Y ese es el mensaje de hoy, iglesia. Yo no he venido hoy a predicarles para que ustedes crean que después de salir de una predicación de este tipo o estén en el mundo siendo unos verdaderos cristianos, el mundo los va a amar. El mundo les va a decir, bien, bien, chévere, todo lo que tú dices es verdad, hagamos lo que tú dices. No, el mundo no va a hacer eso con nosotros. El mundo nos va a aborrecer y a odiar. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos lo que ama el mundo. Ahora, si tú amas lo que ama el mundo, revísate. Revísate. Entonces, como el versículo 19 indica claramente por su misma forma, en el original, el odio del mundo es un hecho, no simplemente un supuesto, es un hecho, iglesia. Los discípulos habían experimentado este odio. Ellos no olvidaban, mis hermanos, los discípulos no olvidaban ni desconocían un decreto que había sacado el Sanedrín, referido y que ya nosotros lo vimos en Juan 9:22. Y se los voy a leer. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Lo recordaron? Que cualquiera que encontrasen hablando de Jesús era expulsado de la sinagoga. Ese era un decreto del Sanedrín. Los discípulos tenían en mente esto. Además, en el futuro este odio hacía en que ellos se manifestara en repetidas veces. Es más, el odio iba aumentando, como lo indica el libro de Hechos. Este odio procede del mundo, iglesia. El reino del mal, la sociedad de hombres malos que se han alzado en contra de Cristo, y no solamente ahora, en el pasado y ahora también. Miren, amada iglesia, en los días de los apóstoles, este mundo cruel y siniestro estaba representado por los judíos. Así de sencillo. Especialmente por sus líderes. Para consolar a sus discípulos, Jesús ahora agrega, ya Él les dijo que van a ser odiados y aborrecidos, pero Jesús les dice, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Lo que quiere decir es lo siguiente, dicen,
Oigan, amados discípulos, tened siempre presente que estáis en la compañía más excelente. Yo les hago una pregunta. ¿Qué era lo más excelente que poseían los discípulos? A Cristo. Incomparable, nuestro amado Redentor. Cuando el mundo os odia porque me confiesan, eso demuestra que esos discípulos pertenecían a Cristo, iglesia. Y entonces ellos inexorablemente iban a experimentar lo que Cristo había experimentado, rechazo y odio. Bueno, y lo veremos a lo largo de la historia del Evangelio. El hecho es que el mundo hubiera odiado a Jesús y que este odio se había manifestado casi desde el comienzo mismo de su ministerio público. Y ese odio nunca se había mitigado. Ustedes recuerdan que cuando empezamos en el Evangelio de Juan, vimos que a nuestro Señor Jesucristo los mismos judíos querían apresarlo para matarlo, ¿recuerdan? Lo perseguían, le hacían emboscadas y no podían hacerle nada porque aún no era su tiempo. No era su tiempo. Entonces este odio iba creciendo, no mitigaba, sino que crecía. Vemos ahora que el versículo 19 dice, miren, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si nuestro origen espiritual se lo debieras al mundo, o sea, si fueras como el mundo es en su modo de ser y en su carácter, el mundo los amaría. Porque quiere a los suyos. La implicación es, vosotros no sois en modo alguno del mundo. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿saben qué, iglesia? Déjenme y les pregunto lo siguiente. Háganse la pregunta a ustedes mismos. ¿Son ustedes de Cristo? ¿Son ustedes de Cristo o son del mundo? Te pregunto, ¿qué haces el resto del domingo cuando sales del culto? ¿O qué haces en la semana? Te pregunto, ¿te vas y te mezclas con aquellos que te empujan en el pasado a pecar en contra de Dios? ¿Lo sigues haciendo? ¿O eres consciente de que eres cristiano y te debes guardar para Cristo? ¿O simplemente vienes a la iglesia a llenar una silla y después sales y te embriagas en los placeres de este mundo malvado? Eso es lo que tú haces. Si tú haces eso, te estás engañando tú mismo. Y que no se te ocurra pensar que Dios te tienta, no seas atrevido. El Señor no tienta a nadie. Jesús prosigue y dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mis amados, el mundo se molesta. ¿Por qué? Porque si tú eras un borrachín que andaba en el mundo, se te predicó el evangelio y entendiste que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y el Espíritu Santo te ha sacado de ese mundo, el mundo se molesta porque le está sacando a sus súbditos. Si eras homosexual y saliste de eso, el mundo también se molesta. Si eras un drogadicto y saliste de eso, el mundo también se molesta. Si eras una persona que apoyaba el aborto y ya no lo haces, el mundo también se molesta. Así que examinémonos. Si eras chismosa, ya no eres chismosa, el mundo también se molesta. Todo pecado, mis hermanos. Todo pecado.
Ahora Jesús afirma en una forma específica lo que ya había dado a entender en la primera parte del versículo 9. A saber, a estos 11 discípulos, porque ya Judas no estaba, quien lo había traicionado. Él les dice, no son del mundo. Sin embargo, la razón por la que no son del mundo no está en ellos y tampoco está en nosotros. Porque si por nosotros fuera, querríamos estar en el mundo, haciendo lo que el mundo hace. Por el contrario, es que de este mundo de tinieblas, el Señor había elegido a estos hombres para sí mismo. Miren, la acción de Jesús tiene en mente en este texto que se refiere no a la eternidad, sino al tiempo, ya que el tiempo no forma parte de la eternidad, mis hermanos. Pero podemos decir que el acto que tuvo lugar en el tiempo se basaba en un acto ocurrido en la eternidad. ¿Sí me entienden? Efesios 1:4, la Biblia mismo se los dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió en la eternidad cuando el tiempo no existía, pero se aplica ahora cuando el tiempo sí existe y nos cobija a nosotros, no a Él. Ahora bien, este acto de amor es eterno. Y este acto de amor había hecho que estos hombres fueran diferentes a los hombres del mundo. En consecuencia, su misma existencia, su misma forma de vida, la conversación de ellos, todo eso constituía el testimonio de ellos, mis hermanos. Y una acusación contra el mundo. Además, el mismo mundo los había perdido a través de sus dádivas corruptas y temporales. Miren, mis hermanos, todo lo que el mundo ofrece es para que tu alma se pierda. Todo lo que el mundo te ofrece de manera facilista es para que tu alma se corrompa. Ahora, en el versículo 20 encontramos una declaración de Jesús. Y esta declaración que nuestro amado Señor Jesús da, pretende colocar los pies en la tierra de sus discípulos. Una vez más Él les dice, miren lo que dice Cristo, les dice, acordaos. Se les olvidaban las cosas rápido. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Pero esta frase también llega en apoyo de la afirmación que se acaba de hacer en el versículo 19, en el que vimos ahora. ¿Cómo? Bueno, respecto a la oposición fiera y constante que sufren los discípulos y que deben esperar sufrir de parte del mundo. La mejor compañía que ellos tenían era Cristo, Dios encarnado. Él era perseguido, vituperado, y él era mayor que sus discípulos y sigue siendo mayor. Entonces, ¿cómo pueden esperar los discípulos que ellos no van a ser perseguidos si su maestro es perseguido? Bueno, la única manera de que no sean perseguidos es que lo nieguen, como hizo Judas Iscariote. Jesús ahora cita sus propias palabras anteriores. Un dicho que había sido pronunciado incluso esa misma noche. Y lo vemos en Juan 13:16. ¿Qué dijo Jesús? El siervo no es mayor que su Señor. Por tanto, no debe considerarse exento de la obligación de prestar servicio en espíritu de humildad. Esta es otra versión. Al repetirlo ahora, quiere decir, el siervo no es mayor que su Señor. Por tanto, no debe considerarse inmune a la persecución. Eso es lo que quiere decir el texto. La consecuencia directa de la persecución por la que tú y yo debemos considerarnos bienaventurados llega cuando somos asistidos por el Espíritu Santo,
cuando nosotros servimos con fidelidad a la obra de Cristo, una consecuencia directa a la persecución. Habla mal de aquellos que no aman a Cristo. Cuando tú eres perseguido, mi amado, porque predicas con fidelidad el Evangelio, debes considerarte bienaventurado. ¿Y saben que bienaventurado es doblemente feliz? Es una felicidad inexpresable, porque es una felicidad que nos va a llevar al cielo, a la eternidad. No es una felicidad pasajera. Pero cuando eso no pasa, sino que el mundo te ve con buenos ojos, pues nuevamente te repito, debes revisarte profundamente si es que te asiste la razón y la racionalidad humana. Pues cuando el mundo te acoge, es porque eres del mundo y no amas a Cristo. Cuando tú te sientes mejor con los del mundo que con tus hermanos de la iglesia, es necesario que te revises. Cuando tú te sientes mejor con aquel que lo único que hace es hablar mal del otro, revísate. Tú te debes sentir bien es con tu hermano, con el que te edifica, con el que te habla de Cristo. Pero si tú te sientes bien con el que te da el trago o con el que te da todo lo malo, revísate. Entonces, servidores fieles debemos ser. Todos estamos llamados a ser servidores fieles. Debemos estar preparados, ya que si nosotros somos servidores fieles, debemos esperar el mismo trato que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Debemos esperar el mismo trato que le dieron a los discípulos de Cristo. Tú y yo no podemos esperar coronas ni premios por predicar a Cristo. Olvídate de eso. Cristo lo dice en el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Cristo se lo está rectificando y verificando. Es decir, por mi causa o por mí les harán todo esto. El nombre de Cristo es Cristo mismo, iglesia. Es como Él se ha revelado a nosotros. No hay otro Salvador, el único es Cristo. Una vez que Jesús haya abandonado la tierra, su nombre en revelación, el enemigo odiará este nombre y perseguirá a los discípulos. Eso fue lo que nosotros vimos y lo que vemos en los evangelios. Eso fue lo que pasó. Los discípulos, asustados después de la muerte de Cristo, huyeron, se dispersaron como ovejas sin pastor. Esto está claro en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 18. Miren, ¿se acuerdan cuando Pedro y Juan predicaban el evangelio? Ellos fueron intimados. Dice Hechos 4:18. Y llamándolos a Pedro y a Juan les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero sabemos qué pasó. Pedro y Juan no hicieron caso. Ellos siguieron predicando a Jesús. Los pusieron presos, pero ellos siguieron predicando a Jesús. Nuevamente vemos que en el versículo 21 Jesús les dice a los discípulos que eso se lo iban a hacer a causa de su nombre. Es decir, todas las cosas. Ya lo mencionó antes en los versículos 18 y subsiguientes. Pero también hay unos textos paralelos. Por ejemplo, Marcos 13:9, el Evangelio de Marcos. ¿Qué nos dice? Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y eso pasó. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Lucas 21:12 también lo dice. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, o sea, los aprenderán, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles,
llevados entre reyes y entre gobernadores por causa de mi nombre. Los discípulos ya tenían una declaración del Rey de Reyes en donde les estaba diciendo lo que les pasaría. Una vez que Jesús abandonó la tierra, todo esto pasó. Todo esto pasó, como ya se los acabo de decir. Ahora, el versículo 22 dice: si yo no hubiese venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Ahora le está hablando ¿a quién? Al mundo. El que Jesús había de hecho aparecido al pueblo del antiguo pacto y les había hablado resulta claro por todo el Evangelio de Juan. Y ya lo hemos visto en esta serie consecutiva. Recuerden a los judíos. Recuerden que él nació en ese pueblo. Recuerden que incluso estos judíos tenían la ley y los profetas y aún así no lo reconocieron cuando estuvo entre ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Aunque estaba frente a ellos, como lo dijo la profecía exactamente. Recuerden, mis amados, que nuestro amado Señor Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre y que los milagros y prodigios, todo lo que hizo Cristo, nadie los había hecho y todo lo que Él hizo fue profetizado que quien lo hiciera era Él, Mesías, el enviado. Y todo pasó como lo declaraba la ley, los profetas, pero aún así no reconocieron a Cristo. Todavía están esperando el Mesías. Si Jesús no hubiese declarado que la voluntad de su Padre era la que Él hacía, no habrían sido culpables del gran pecado de rechazarlo. Porque cuando rechazaron a Jesús, también rechazaron al Padre. Inmediatamente al Padre. Y por eso Cristo dice que ahora ellos no tienen excusa por su pecado. Cualquier razón que los judíos pudieran todavía alegar como justificación de este repudio es un mero pretexto y ellos lo saben muy bien. Porque el mismo Cristo lo corrobora en el versículo 23, cuando Él dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Los judíos tenían la costumbre de pensar que podían considerar a Dios como su Padre. Eso lo vimos en Juan 8:41. Ellos decían que Dios era su Padre. En tanto que al mismo tiempo consideraban a Jesús como un poseído por un demonio. Pretendían que amaban al Padre, aunque evidentemente odiaban al Hijo. Eso es incoherente. Pero en vista del hecho de que el Padre y el Hijo son uno en esencia, resulta imposible tal actitud. ¿Alguien puede imaginar que ama al Padre mientras odia al Hijo? Sí, lo puede imaginar, pero se está autoengañando. Se está autoengañando. El que odia a uno necesariamente odia al otro. Y esto es así también con respecto a la época actual. Los que se burlan de la expiación por medio de sangre y rechazan la muerte vicaria de Cristo, no aman a Dios, no lo aman. En consecuencia, Jesús viene y manifiesta en el versículo 24. Miren, si yo no hubiese hecho entre ellos obras, miren lo que dice el texto, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora ellos han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Más preciso, contundente y claro no pudo ser nuestro amado Cristo. Esto lo dice en relación con los milagros que fueron hechos, con los milagros que realizó y que ya nosotros vimos. En Juan 9 los vimos, todo esto lo vimos, que demuestra que los milagros de Jesús tienen un valor comprobatorio. Miren, sin duda que el odio de estos judíos era inexcusable. El pensamiento del versículo 24 expresa de una forma completa. Sería como si Jesús dijese, parafraseando:
Si no hubiese hecho esto entre ellos, las obras que nadie más hizo no tendrían pecado. Pero ahora en estas obras y por medio de ellas me han visto a mí y a mi Padre. Sin embargo, a pesar de esto, me han odiado, tanto a mí como a mi Padre. Ahora el versículo 25 nos deja claro que esto sucedió para que se cumpliera la palabra que está escrita en su ley. ¿Cuál? Aquella que dice, sin causa me aborrecieron. Es decir, en todo este odio y por medio de él, Dios cumple su plan de redención. El odio de los hombres debe producir la crucifixión de Cristo, a fin de que su pueblo se pueda salvar. Todo esto estaba en el plan de Dios, en el decreto de Dios. Y fíjense, ustedes pueden pensar, pero, o sea, ¿era necesario que lo odiaran tanto? ¿Era necesario que lo escarnecieran de tal manera? ¿No muestra esto el dominio del hombre sobre Dios? No. Todo esto estaba en el plan de Dios. Que Cristo sufriera lo insufrible, lo que tú y yo no podíamos soportar, para que su obra de redención se aplicara. Y créanme algo, iglesia, Dios no dará por inocente a todo aquel que pisotee con su desobediencia esta obra que hizo Cristo. El decreto eterno se cumple de tal modo y tan perfectamente que la culpa recae en el hombre y no en Dios. Podemos ver esto también en algunos salmos. Cuando el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, clama, dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Salmo 35, 19. O cuando dice el salmista también, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Salmo 69, 4. El salmista, amada iglesia, aquí está mostrando que ha otorgado muchos favores a los que ahora son sus enemigos. El sufrimiento de ellos había sido su sufrimiento. Los pesares de ellos habían sido los pesares del salmista. ¿Acaso no fue el rey David traicionado por su propia sangre? Vayamos a nuestra tercera consideración. El testimonio del Espíritu Santo y la iglesia. El versículo 26, les recuerdo, dice, cuando venga el ayudador a quien yo se enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Amada iglesia, Jesús venía hablando del odio que los discípulos tendrían que soportar de parte del mundo, que odian al Padre y odian al Hijo. En consecuencia, no sorprende que en relación con esta vuelva a consolarlos. ¿Y cómo? Pues recordándoles su promesa anterior respecto a la venida del Consolador. Jesús mismo enviará a este ayudador, pero vemos también que el Padre lo envía. Recuerden en Juan 14, 16, cuando Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador. El ayudador aquí hace referencia al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en nombre de quién, en nombre de su Hijo Jesús, como dice Juan 14, 26. Ahora aquí, en el texto de hoy, en Juan 15, 26, se está realizando la actividad del Hijo enviando el Espíritu. Y el hecho de que este Espíritu procede eternamente del Padre. En este versículo de hoy, a diferencia del capítulo 14 del Evangelio de Juan, el envío del Espíritu era futuro, porque Cristo está diciendo que lo enviaría, es futuro. ¿Por qué? Porque aún no había ocurrido Pentecostés. Aún no había ocurrido Pentecostés, no había llegado. Por ello se utiliza el tiempo futuro cuando él dice enviaré. Pero sí debemos decir que la procesión estaba ocurriendo en el mismo momento
en que Jesús hablaba en consecuencia se está utilizando en tiempo presente. Ese espíritu, mis hermanos, dará testimonio aún en medio del mundo malvado. Dará testimonio contra el mundo malvado. Dará testimonio en medio del género humano y respecto a la necesidad del mismo. En medio de la iglesia, ese testimonio consolará a la iglesia. Nosotros no debemos ni podemos restringir la esfera del testimonio del Espíritu Santo. Siempre que un verdadero siervo de Dios da testimonio contra el mundo, ese testimonio es obra del Espíritu Santo. Siempre que un simple creyente, con su palabra y ejemplo, atraen a otros hacia Cristo, también eso es obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu siempre da testimonio en relación con la palabra revelada, no en relación con tus sentimientos. La palabra de Cristo, iglesia en general, el mundo que es abiertamente hostil a Cristo, no lo recibirá. Sin embargo, hay excepciones dentro de los que hoy son abiertamente hostiles. Algunos serán atraídos. Algunos serán transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz eterna y admirable. Tenemos como ejemplo al mismo apóstol Pablo. Miren, él fue el perseguidor más violento en contra de la iglesia, al punto que después de su regeneración, muchos aún le tenían miedo al apóstol Pablo. O sea, no creían que él realmente había sido regenerado. Pero por la gracia de Dios y a través del Espíritu Santo, que es irresistible, él fue llamado y todos somos llamados. Aunque tú y yo no merecíamos su misericordia, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Porque puede. Y porque quiere. Porque Él es Dios. Y punto. No es por tus obras, no es por mis obras. Porque su decreto no depende de nuestras obras. Así que el Espíritu Santo, ese que convirtió a Pablo, lo convirtió en el más celoso misionero de Cristo. Después de ser el más grande perseguidor, lo convirtió en el más celoso misionero, en quien más plantó iglesias. ¿Qué no puede hacer Dios, iglesia? Ahora bien, en esta obra del testimonio del Espíritu Santo, se utilizan medios, como indica el versículo final de nuestro texto de hoy, el 27. Y vosotros debéis dar testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El verbo que se utiliza en el original puede leerse o como presente de indicativo, cuando dice, estáis dando testimonio. O sea que nosotros debemos dar un testimonio constante, iglesia, de que somos unos verdaderos hijos del Señor, de que somos redimidos, no de que hoy soy cristiano, mañana soy medio cristiano o mañana no soy cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. Tu testimonio debe ser coherente todos los días de tu existencia, después de que fuiste regenerado, iglesia. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, se enseña que los discípulos de ellos estaban dando testimonios, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la razón que se da a saber aquí es porque habéis estado conmigo desde el principio. Miren, es imperativo que nosotros hagamos lo que Jesús manda. ¿Y qué es? Que debemos dar testimonio. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos dotados para eso. Ahora estamos dotados para dar testimonio. Miren, los discípulos estuvieron con él desde el principio. Eso toma más relevancia y lógica en este capítulo 15 cuando Jesús constantemente dice, por ejemplo,
permaneced en mí. ¿Qué indica? ¿Cuál debe ser la relación de los discípulos con Cristo? O sea, que deben ser constantes en su fe. Que os améis los unos a los otros. No dice que nos amemos hoy, que mañana no, que nos améis los unos a los otros. Esa es la actitud que debemos demostrar los unos a los otros. Pero ustedes todavía podrían preguntarse, ¿pero los discípulos dan testimonio estando con Jesús o solo lo dieron después del día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Ustedes podrían preguntarse eso. Entonces, yo debo responderles para afirmar lo que se nos ha enseñado hoy, y es que sí, ellos siempre daban testimonio. Los discípulos ya habían sido enviados por Jesús a predicar, recuérdenlo. Lo evidencian varios textos en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 9, del 1 al 6, Jesús envía a los 12 a predicar el reino de Dios. O sea, ya los había enviado. En Lucas 10, del 1 al 20, Jesús envía a los 70. En Juan 4, del 1 al 2, los discípulos bautizan. Andrés dio testimonio a Pedro diciendo, hemos hallado al Mesías. En Juan 1:41, Felipe testificó a Natanael. Es decir, ya eran testigos de Cristo, porque habían visto sus obras, habían oído su enseñanza y proclamaban que él era el Mesías. Pero entonces, ¿qué cambia en el texto de Juan 15, 26 y 27? Pues Jesús está mirando, la connotación aquí es que Jesús está mirando ahora hacia el futuro. Él está mirando hacia el futuro. El contexto inmediato habla del odio del mundo frente a esa oposición. Ahora, el testimonio de los discípulos iba a necesitar el respaldo sobrenatural del Espíritu Santo cuando Cristo no estuviera con ellos, porque Cristo les sería arrancado y después Cristo sería glorificado e iría al cielo. Entonces necesitaban al Paracletos, al Consolador. El verbo daréis testimonio apunta en este texto de hoy al ministerio apostólico al que estaban encomendados los discípulos y solamente ellos. Por eso es que el apostolado ya no existe. Pentecostés marca la capacitación, no marca el inicio absoluto del testimonio. Son dos cosas muy diferentes. Como ya vimos en Hechos 1:8, Jesús declaró, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El texto no dice que comenzarán a ser testigos. Eso no dice el texto. El texto dice que me seréis testigos, porque ya eran testigos de Cristo. Ahora, ellos van a recibir un poder especial en el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para hacerlo de manera más eficaz y universal. Porque acuérdense que aún en el día de Pentecostés, ellos fueron dotados de idiomas, de lenguas, para hablarle a todos aquellos que estaban con ellos y eran de todas las naciones. Esa era la eficacia aplicada en el día de Pentecostés. Eran testigos por experiencia. Su comprensión del Evangelio todavía era parcial, la de ellos. Con frecuencia mostraban temor e incomprensión. Incluso los discípulos eran inseguros. Recuerden que Jesús constantemente los exhortaba, porque su comprensión era parcial. Pero luego de haber recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ya fue otro tema. Comprendieron plenamente la muerte y la resurrección de Cristo, como lo veremos más adelante en Juan 16, del 13 al 15. Predicaron con valentía, como lo muestra el libro de Hechos, y el Espíritu confirmaba su testimonio. Después de Pentecostés, todos aquellos discípulos antes de Pentecostés que habían huido se reunieron y entregaron su vida por el Evangelio. Pero antes de Pentecostés, ellos se dispersaron, tuvieron miedo,
pero después de Pentecostés fueron llenos eficazmente del Espíritu Santo y aceptaron el martirio. ¿Sí ven la diferencia? Vemos también por ello que el papel del Espíritu Santo en Juan 15:26 es presentar dos testimonios inseparables, hermanos. Dos testimonios inseparables. Primero, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Segundo, los apóstoles dan testimonio de Cristo. El Espíritu no reemplaza el testimonio humano, sino que lo autentica. El Espíritu no reemplaza el testimonio humano, sino que lo autentica, lo fortalece y lo hace eficaz en el corazón de los oyentes. Es una obra conjunta. El Espíritu obra internamente mientras los discípulos proclaman externamente. Eso fue lo que pasó. En fin, todo describe el deber de los discípulos respecto al mundo perseguidor. Ahora tengamos una aplicación para nosotros, iglesia. Miren, los discípulos recibieron de Jesús la experiencia directa y la capacitación eficaz del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esto basado en la misma promesa que Cristo hizo a sus discípulos de que enviaría al Consolador para que estuviera con ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, fueron capacitados, fueron inspirados para que hoy tú y yo tengamos a la mano su voluntad revelada. La Biblia. Para eso fueron ellos capacitados. Porque ya nosotros no vamos a recibir inspiración, sino iluminación. ¿Crees que es suficiente, iglesia, con que vengas a la iglesia los domingos y no cumpla con el mandato universal de predicar el Evangelio? Saben, cada uno de ustedes, los que están aquí, están obligados a predicar el Evangelio, a enseñarles a los de afuera lo que Dios permite que aprendamos aquí. Ustedes están obligados a eso. Ustedes no deben sentir que vienen a la iglesia a sentarse ya los domingos, no. Ustedes tienen esa obligación y yo sé que muchos lo hacen. Y le doy gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque predicar ese evangelio que costó la sangre de Cristo y que también costó la sangre de los discípulos, de los mártires, creo que por amor nos indica que nosotros también debemos predicar el evangelio. Debemos ser verdaderamente valientes. No nos podemos avergonzar del evangelio, porque si nos avergonzamos del evangelio, Dios se avergonzará de nosotros también, iglesia. El costo del amor de nuestro Redentor está claro que nunca lo podremos pagar ninguno de nosotros. Hecho este que debe impulsarnos a que desgastemos nuestras vidas en gran agradecimiento para servir a la gloriosa iglesia de Cristo. La iglesia que prevalece, que ha prevalecido a lo largo de la historia y que prevalecerá hasta la eternidad al lado de Cristo cuando estemos con Él en aquellas moradas que Él fue a preparar para nosotros, iglesia. Ese es el costo del amor, que debemos predicar el amor, por amor el evangelio que le costó la vida al Hijo de Dios, a los apóstoles y todos sus mártires. El Señor nos ayude, iglesia. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, enséñanos a que debemos dar en gracia lo que en gracia nos has dado. Este glorioso evangelio, Señor, que fue escrito con la sangre de tu precioso Cristo. Debemos estar agradecidos y compartirlo con el mundo, Señor. Compartirlo entre nosotros, demostrándonos ese amor que tú nos has dado
los unos a los otros, Señor, amándonos. Ayúdanos, Señor. Hoy se ha predicado tu palabra, que haga el efecto para el cual tú la enviaste en esta tarde, en este día, Señor. Te damos toda la gloria, honra y honor solo a ti, porque eres el único que la merece, el único que la tiene y la tendrá por siempre. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.